¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir una semana más, un lunes más, este tiempo de pacientes, este tiempo, este audiovisual, este podcast audiovisual de pacientes para pacientes desde los estudios de Cultura FM en el Poblenou de Barcelona, para todos los amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, 34.300 suscriptores, los oyentes de Cultura FM en el 101.8, a través del Facebook Live, los 40 canales de televisión de Cadena Media, Razón Digital, TVCAT, una televisión fantástica aquí en Cataluña a través de la TDT que hace redifusiones del programa. En fin, que sí, Cadena Media, las 40 emisoras de Cadena Media. En fin, una audiencia potencial de no sé cuántos millones. En fin, lo importante es que estamos aquí una semana más. Lo importante es que queremos compartir un tiempo de radio en el que los huesos y la osteoporosis, las fracturas por fragilidad, van a ser grandes protagonistas. También hablaremos algo de diabetes en la parte final del programa. Sean bienvenidos. 4 de julio, OAFI Radio. Hoy vamos con un programa cargado. Hoy vamos con un programa, a pesar de estar en el mes de julio, con temas potentes, con muchos invitados. Por supuesto, salud, ya lo han oído ustedes, al doctor Josep Vergés, el presidente y CEO de OAFI de ECOSAR. Doctor Vergés, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bienvenido, un placer. Qué alegría estar contigo otra más. Igualmente. Se nos acaba la temporada ya, ¿eh? Se nos acaba la temporada. ¿Cuántos programas tenemos? Tú que estás al día... Es el 108. Hoy. 108 programas 108 ya, ¿eh? de OAFI Radio. De OAFI Radio, 68 haremos este jueves, de OAFI Sport. De OAFI Sport. Por cierto, que el martes pasado fue muy bonita la entrega de las becas Chuso García Bragado. Sí, simplemente le pido un pequeño apunte, porque el jueves que viene, este jueves en OAFI Sport, vamos a hacer prácticamente un monográfico, ¿no? de estas becas, pero ha tenido un gran eco en los medios de comunicación, una gran difusión. Sí. Evidentemente OAFI se lo merece, Chuso se lo merece y los amigos de KER se lo merecen, ¿no? Pues sí, realmente estuvo muy bien. El acto fue muy bonito, muy entrañable, y aparte, pues cuando tienes allí a la gente joven que les das unas becas para poder hacer su actividad física, su deporte, en este caso atletismo. Tienes ahí el futuro, ahí está. Ahí vemos en ese momento está Chuso con el micrófono, dirigiéndose al auditorio. Exactamente, aquí estaba el director general de KER, y después justo delante estaban los deportistas. Algunos también estaban, como también eran deportistas dijéramos, de Madrid y de Asturias, los deportistas que vemos aquí de Barcelona. Y realmente, pues bueno, fue un acto muy bonito y, bueno, yo creo que está en la línea esta de OAFI de la mentalización que se tiene que tener para hacer un deporte saludable desde la infancia, ¿no? Eso es. Y además tener un embajador como Chuso García Bragado en atletismo es un privilegio, y una empresa como Laboratorios KER, pues que realmente pues apoyan esta iniciativa, ¿no? Hay veces que hay fotografías que hablan por sí mismas. La fotografía que acabamos de ver, estaban ustedes, todos los ahí presentes, con una sonrisa. Sí. No esa sonrisa forzada que dice, venga, que vamos a hacer la foto. No, esa sonrisa de ese momento de decir, lo hemos hecho, se ha conseguido lo que hablamos. Que realmente digo una cosa, tampoco hace tanto tiempo que se divulgó de una manera pública, fue en marzo. Sí. Fue en el Congreso del Comité Olímpico Español. De Articulando el Deporte, y realmente cuando KER dice, oye, vamos a apoyar este tema, O sea, tampoco hace tanto, hace 3 meses escasos, ¿no? Realmente pues muy contentos, y bueno, ahora el próximo mes de marzo, en el tercer congreso con el Comité Olímpico Español, organizándolo con la OAFI y con la Fundación Atlético de Madrid, pues vamos a presentar las segundas becas, ¿no? Perfecto. O sea que seguramente ampliaremos en número y también en donación, ¿no? O sea que queremos que esto sea realmente un referente y que podamos ayudar a mucha gente joven. Esto ha sido un aperitivo. Un aperitivo. Esto ha sido un aperitivo, y yo ya imagino que también para la siguiente entrega de becas pues será una mayor parafernalia en el mejor sentido de la expresión. El jueves hablamos. El jueves hablamos largo y tendido, porque hoy vamos a hablar largo y tendido de osteoporosis, largo y tendido de fracturas, pero no se olviden que lo que necesitamos para hacer todas estas cuestiones es gente. Le necesitamos a usted,
a usted que se haga socia, a usted que se haga socio, que se haga voluntaria, que se haga voluntario, que se una a todo el equipo de UAF y que también pueda sonreír, como están viendo en esta imagen, para ayudarnos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Ayúdanos a seguir ayudando. Llevamos ya 6 años y seguiremos, porque aquí no nos para nadie. No nos paran. Somos diésel, sí, pero y no paramos. Pero venga, vamos creciendo, venga, vamos haciendo y vamos haciendo. El teléfono de UAF, que ya lo ven ahí, es el 931-594-015. Nuestra queridísima María Teresa Vergés, nuestra directora del área de pacientes, y las voluntarias y los socios estarán encantados de recibir sus llamadas. 931-594-015, su correo electrónico, o también a través de nuestra web. Como les decía, vamos a hablar sobre osteoporosis, fracturas y fragilidad. Lo vamos a hacer con varias invitadas. Una de ellas es Carmen de Aragón. Carmen de Aragón es coordinadora de la Plataforma para la Prevención de Fracturas. Creo que la tenemos. Señora de Aragón, Carmen, buenas tardes. Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Carmen, gracias por estar con nosotros. También saludo a la doctora Cristina Carbonell, miembro del Comité Científico de la Plataforma para la Prevención de Fracturas. Doctora Carbonell, Cristina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por compartir este tiempo de radio. Y tenemos algún invitado que veremos si se puede unir o no. Las cuestiones de las reuniones a veces son complicadas, pero vamos a intentar con la señora de Aragón, con la doctora Carbonell, entrar bien en materia. En el mes de marzo, Carmen, se presentó la Plataforma para la Prevención de la Osteoporosis. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, un poquito en qué consiste esta iniciativa? No sé si me está escuchando. Señora de Aragón, sí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. Bien, pues le estaba preguntando que en el mes de marzo se presenta la Plataforma para la Prevención de la Osteoporosis. Le preguntaba si nos puede contar en qué consiste la iniciativa, por favor. Pues sí, la osteoporosis es una enfermedad que tiene unas características muy peculiares, entre ellas, que es una enfermedad crónica, aunque no está reconocida curiosamente como tal, y es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad que hace que los huesos, con la edad y con una serie de factores de riesgo, se hagan mucho más frágiles y se produzcan fracturas con un impacto pequeñito que en condiciones normales no producirían tal fractura. En atención primaria, yo ahora mismo estoy pasando consulta. Hoy es el último día que he visto a una paciente que entraba con dolores de espalda, con muchas molestias, que no podía estar de pie. Y la osteoporosis es una gran desconocida. Es una enfermedad de la que todo el mundo habla. Todo el mundo, y sobre todo mujeres, se resignan a tener los huesos débiles, como dicen, debido a la edad, pero tiene un poco conocimiento su diagnóstico, su tratamiento y lo que hay que hacer realmente para evitar que tenga más complicaciones de las que ya tiene por sí esta propia enfermedad. Luego también entendíamos que no hay una concienciación política suficiente de esta enfermedad. También hay otro factor que influye muchísimo, y es que los distintos agentes, niveles asistenciales de atención primaria, especializada, sociosanitaria, todos los especialistas no tienen una coordinación suficiente. Tampoco hay un diagnóstico ni un registro de número de personas con osteoporosis, y algo que es ya muy importante para no tener una buena evolución en la misma, que es que no se sigue claramente al paciente que está diagnosticado con una primera fractura. Entonces, por todo ello, y a iniciativa de la IOF, la Fundación Internacional de la Osteoporosis, con la colaboración de ANGEN y de UCB, creímos conveniente crear esta plataforma para 2 motivos fundamentales. Uno de ellos, servir como altavoz, que la sociedad conozca que esta enfermedad existe, que esta enfermedad tiene una gran incidencia, que lo conozcan las administraciones públicas y, por otro lado, servir de punto de encuentro entre todos los agentes que están implicados en ella, que son los profesionales sanitarios en sus distintos niveles asistenciales, las administraciones públicas, las propias asociaciones de pacientes y las sociedades científicas. Con todo ello, lo que intentamos es incidir fundamentalmente en una prevención
global, en una prevención secundaria global, para que esta enfermedad no ocasione el trastorno que está ocasionando y la discapacidad que está ocasionando a muchas personas, porque es una enfermedad que tiene una repercusión sanitaria, social y económica importantísima para el Sistema Nacional de Salud y para toda la sociedad. Y esta es nuestra aportación a través de la plataforma. Una aportación magnífica, doctora de Aragón, que está pasando consulta. Le agradecemos que nos perdonen los pacientes, que evidentemente hoy en día una consulta de atención primaria es más que la gasolina, es una cosa absolutamente espectacular. Pero es bueno, aquí está el doctor Vergés como presidente también de AECOSAR, es bueno, y vuelvo a dar la bienvenida a la doctora Carbonell, que sean médicas, doctoras, personal sanitario, quienes lideren una plataforma como esta, Cristina, doctora Carbonell, ¿no? Es decir, como decía su colega, una enfermedad tremendamente desconocida. Sí, sí, buenos días. Es verdad, es una enfermedad, yo creo que no es tan desconocida como poco reconocida. O sea, no es que sea desconocida, porque de hecho hace 20 o 25 años que realmente conocemos bastante de la osteoporosis y de sus consecuencias, la fractura de fragilidad. Pero sí es verdad que no es reconocida como tal. Ni valorada, como la artrosis un poco, ¿eh? Exacto, si no es reconocida como patología, no es valorada, ¿no? Entonces, realmente nuestra preocupación justamente es esta, porque además incluso yo te diría que la osteoporosis, como nos decía la doctora de Aragón, como esta fragilidad ósea no es reconocida ni por los pacientes, pero es que incluso cuando sufren fracturas, ni los profesionales sanitarios ni los pacientes atribuyen la fractura a la fragilidad ósea. La mayoría te dicen, bueno, pero es que me caí. Bueno, es que solo faltaría que no te hubieras caído, ¿no? Que no hubieras tenido traumatismo. Lo que le decía la doctora de Aragón es que el traumatismo es un traumatismo que un hueso sano tiene que soportar ese impacto y un hueso frágil no lo soporta. O sea, es una enfermedad poco reconocida, no diría desconocida, sino poco reconocida antes de que suceda la fractura, pero incluso cuando sucede el evento más importante, que es esta fractura, ¿no? Y realmente es una fractura que es una patología muy asociada, también es verdad, a partir de la segunda etapa de nuestra vida y que va aumentando y que realmente con el aumento de la población, con el aumento de expectativa de vida que esperamos en los próximos años, con este grupo de población que vamos a ser los baby boomers, que vamos a pasar a esta etapa de la vida, realmente el incremento en el número de fracturas va a ser muy importante. Piensa que en el 2019 se estima que había casi 9 millones de personas que tenían osteoporosis en el mundo y en España 300.000 personas tenían osteoporosis, o sea que... Sí. Y si vas a fracturas, pues en el año 19 hubo casi 300.000 también fracturas, ¿eh? O sea que realmente es un número muy importante de pacientes que están en nuestras consultas, que están en la sala de espera de la doctora Aragón y en mi sala de espera, también, y que nadie la reconoce, que queda una patología que queda eclipsada por muchas otras patologías muy prevalentes también en atención primaria. Aquí también estamos dos baby boomers, doctora Carbonell y el doctor Vergés, que parece que es el presidente de asociaciones de las causas perdidas, la artrosis por un lado y por lo que veo también la osteoporosis, pero claro, lo que dice la doctora Aragón, lo que dice la doctora Carbonell, la calidad de vida es muy importante, la pérdida de esa posibilidad de tener una vida normal, eso evidentemente es muy, muy interesante que se ponga remedio, ¿no? Pues sí. Bueno, primero agradecer a las dos doctoras que estén aquí. Muchísimas gracias, la verdad. Y como decías tú, dejar la consulta de primaria para poder atender a OAFI, ¿no? Y perdonar a los pacientes. Y perdonar a los pacientes. A los pacientes que están ahí. Sí, esto que dicen las doctoras es cierto. Y nosotros en la asociación, en AECOSAR, pues claro, es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Porque las pacientes que tienen, y digo pacientes porque es más frecuente en la mujer que en el hombre, ¿no? De hecho, cada 3, 2 son mujeres, ¿no? Incluso más, quizás, ¿eh? Pues realmente tienen muy mala calidad de vida, ¿eh? Mala calidad de vida, tienen dolor cuando tienen la fractura, ¿me entiendes? Tienen incapacidad muchas veces. A veces no son ni diagnosticadas. Yo creo que los datos que ha comentado la doctora Carbonell, que son ciertos, pues es verdad, pero probablemente hay más, ¿eh? O sea, es fácil a veces ir a hacer un domicilio y encontrarte pues con una señora que tiene dolor y realmente, pues bueno, tiene una fractura dijéramos, de vertebral, y muchas veces pasa desapercibido. O sea, esto es muy frecuente
se le acaba muchas veces dando un tratamiento analgésico, pero realmente tiene una fractura, ¿no? O más de una, ¿no? Decir también que la calidad de vida es muy importante y sabemos muy bien, por ejemplo, pues que las pacientes que tienen fracturas osteoporóticas realmente, pues muchas veces después de la fractura no llegan y no consiguen tener la misma calidad de vida que tenían antes de la fractura. Claro. Están hablando de alrededor de un 40 o 50%. Por lo tanto, no es baladí. E incluso ya mujeres mayores, pues nos podemos encontrar que hay un 20% con fracturas que fallecen al año. O sea que esta expresión que se dice ha hecho un bajón, que se dice en general, ha hecho un bajón. Ese fémur a partir de los 80 años es fatal. O sea que es una enfermedad grave. Es una enfermedad crónica importante, está entre las 4 más importantes de cronicidad, y bueno, se le tiene que dar mucha importancia, no solamente en la propia fractura, en la calidad de vida de estos pacientes, sino en la prevención. Yo creo que es muy importante las dos cosas. Claro, y ahora que estamos además en un tiempo donde se habla del dinero, donde se habla de los recortes, lamentablemente, donde ahora se habla de un 2% del PIB en fin, donde el dinero siempre está encima de la mesa, donde también hay unas inflaciones tremendas, donde el Sistema Nacional de Salud está intentando cuadrar números. Aquí con el doctor Vergés siempre decimos que a veces es el chocolate del loro, la prevención, a veces es el chocolate del loro, el poder tratar estas patologías que luego cuando se descompensan, evidentemente por otras líneas, gastan muchísimos más recursos de la sanidad pública. Yo saludo a don Conrado Domínguez, viceconsejero del Servicio Canario de la Salud. Don Conrado, bienvenido, señor Domínguez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a usted por, desde Canarias, acercarse a estos micrófonos y a estas cámaras. Decía Conrado, señor Domínguez, estas fracturas suponen un importante gasto para nuestro sistema de salud, ¿verdad? Sí, claro, esto tiene asociado todo lo que tiene que ver con las fracturas por fragilidad. Si miramos el dato europeo, estamos por cerca de los 60.000 millones de euros. Es una parte importante del coste sanitario, también tiene una parte muy importante de costes indirectos. Yo creo que ya se ha hablado de lo que tiene que ver con la autonomía, la calidad de vida, además están muy asociadas al género, que también es otra cosa en la que tenemos que poner mucha dedicación, mucha ocupación y sobre todo tiene también un efecto sobre, vamos a decir, sobre la parte de la familia, ¿no? De los cuidadores y del resto de personas que al final pues también redundan en otros aspectos económicos que no solo es el gasto sanitario, sino también lo que tiene que ver con la productividad, las incapacidades que producen, y yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo importante. Los servicios de salud tenemos que hacerlo no solo en especializarnos en la atención, sino también en trabajar mucho lo que tiene que ver con la prevención y dar pautas para que estas fracturas de cadera pues se produzcan por ejemplo, el caso de las fracturas de cadera se produce en menor posible. Aparte que, y ya un poco incluso anecdótico, ¿no? Cuando alguien mayor sufre una fractura, se encienden todas las alarmas porque se desestabiliza mucho todo y muchas terminan además con un muy mal pronóstico, no por la fractura en sí, sino por lo que supone ese proceso en alguien que ya es pluripatológico, que tiene una cierta edad, ¿no? Como siempre y como todo en la medicina, el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz es fundamental. Seguro que eso optimizaría el tratamiento. Tenemos doctoras de atención primaria que más sobrecargadas no pueden estar, pero la prevención fundamental, Conrado, ¿sí o no? Sí, es fundamental e incluso yo creo que tenemos que hacer una asistencia integrada, no solo con el ámbito de atención primaria, sino también con la hospitalaria y las unidades especializadas, que tenemos algún ejemplo en Canarias que además yo creo que ha sido bastante innovadora, y hablando con los profesionales, con el doctor Naranjo, con la doctora Ojeda, que son magníficos profesionales de este asunto, la clave ellas lo veían en el trabajo multiprofesional con sus enfermeras, pero también con el ámbito de atención primaria. Sí. Y esa longitudinalidad que se le da a la asistencia, estamos teniendo unos resultados buenísimos. Yo creo que ese es el camino. Desde luego también hay que dar instrumentos y soporte y recursos a la atención primaria, porque tampoco puede soportar todo lo que se le viene encima, pero este es un ámbito en que sí o sí tenemos que avanzar, ¿no? Como dice el viceconsejero, doctor Vergés, el diagnóstico temprano, fundamental también. Fundamental. Yo creo que esto es importante, incluso hacer, casi te diría, desde la infancia, ¿no? Que decimos nosotros, incluso con la artrosis, ¿no?
También agradecer aquí al viceconsejero que esté con nosotros. Muchas gracias por estar. Yo aquí ya diría, como representante de pacientes, ¿no? Sí. que es AECOSAR, nosotros hemos hecho hace poco una encuesta, un focus group, mejor dicho, sí. que lo presentamos también en el Senado y lo hemos ido presentando en algunas comunidades autónomas, que se llama OTPAR, que dijéramos queríamos saber la opinión de los propios pacientes, ¿no? Porque como comentaban las doctoras y el viceconsejero, pues hombre, por parte de la sanidad se hace un esfuerzo, ¿no? Para que esta enfermedad, pues en fin, el tratamiento funcione bien, y esto se está haciendo un gran esfuerzo económico, ¿no? Y nosotros, las conclusiones que hicimos con Focus Group, con pacientes nuestras de la asociación, pues bueno, hablaban muy bien, por ejemplo, a nivel hospitalario, decían que sí, que se trataba muy bien la fractura y que estaban contentas con el trato que se hacía a nivel hospitalario, pero sin embargo había áreas de mejora que eran fundamentalmente la información. Yo creo que es muy importante, que querían más información, que no se les daba la información suficiente. Quería el propio paciente participar más en su propio cuidado y para ello quería esa información, ¿no? Y después también había un punto de mejora que es cuando se sale del hospital, ¿no? Cuando realmente ya ha tenido la fractura, pues es muy importante que se haga un buen seguimiento, porque esta persona que ha tenido una fractura pues puede tener una segunda fractura, incluso más, ¿no? Entonces aquí yo creo que es un área de mejora, de seguimiento, tanto a nivel de primaria, como es decir, la gente que sale con su fractura bien, que se haga un seguimiento para evitar la tercera fractura. Y después hay un punto también que yo creo que es muy importante, que también tenemos que vigilar bastante, que estos últimos días hemos visto bastantes casos de osteoporosis iatrogénica. Es decir, tenemos que ir con cuidado a veces cuando utilizamos medicamentos, ¿no? Que se han de utilizar, pero pues estamos viendo a veces pues, que puede haber iatrogenia osteoporótica por los corticosteroides, a veces que se dan, y está muy bien darlos, o incluso por tratamientos quimioterapéuticos, ¿no? Que se dan para curar el cáncer, pero también hemos de vigilar que, claro, curemos el cáncer, pero que no hagamos una osteoporosis, ¿no? Es decir, que hay unas áreas de mejora y yo creo que es muy importante que los pacientes participemos, dijéramos, en todo este proceso, ¿no? Para ese paciente, ¿iatrogénica significa? Sí, que se produce, dijéramos, de forma involuntaria, en este caso, por unos medicamentos, ¿no? Que esto... Le agradezco la puntualización. Sí. Diga, señor Domínguez. Sí, no, en la línea de lo que se está planteando, creo que el tema de la información, el autocuidado, aparte de, como ya dice, también el seguimiento, es importante. Y hay instrumentos en las comunidades autónomas, muchas lo tenemos muy, muy avanzado. Nosotros en particular, junto con Andalucía y alguna otra, estamos trabajando mucho lo que es la escuela de pacientes, ¿no? Eso es. Es decir, la formación entre iguales, es decir, alguien que haya pasado por el proceso ayuda a quien ahora está en ese proceso, más allá de la información clínica, más allá de los cuidados, el cómo comportarse para no chocar con la misma piedra. Y creo que hay las escuelas de pacientes unidos, lógicamente, a estas unidades de fracturas muy especializadas, con excelencia, que además existen, pueden hacer que los verdaderos protagonistas, que son los pacientes, manejen todo, la información, el tratamiento, y otros que han pasado antes por eso le digan cuáles son las cosas en las que hay que tener más cuidado, menos cuidado, en la línea de los autocuidados, que es básico para evitar que se sigan produciendo, y sobre todo que te cambie la vida, porque yo creo que una fractura te cambia la vida. No, y además uno de igual, un paciente te va a entender muchísimo mejor, va a entender a otro paciente de una manera fantástica. Decíamos que en marzo, no hace tanto, escasamente 4 meses, se presenta esa plataforma. Doctora de Aragón, con estos datos preocupantes, con estos datos que nos interesan, la plataforma evidentemente cobra mucha importancia. ¿Qué actividades se están llevando a cabo en esta puesta en marcha de la plataforma? Bueno, pues se hizo una presentación oficial, efectivamente, de la plataforma en marzo, y a partir de ahí, con el grupo de expertos maravilloso que tenemos y contamos en nuestra plataforma, se ha ido presentando nuestro documento de fracturas por fragilidad, el reto político, social y sanitario, en la Comisión Nacional de Sanidad del Senado, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en Cataluña, y presentaremos a lo largo de estos meses en distintas comunidades autónomas nuestro documento. Y lo que intentamos es que en las agendas políticas se lleven a cabo ahora una serie de iniciativas para que cobre el protagonismo que merece la osteoporosis, tanto en las estrategias de salud como, algo que decían mis compañeros anteriormente, algo muy importante, donde además el propio paciente es su protagonista, que son en los hábitos saludables, en un envejecimiento saludable.
donde realmente en esta enfermedad cobra una importancia tremenda porque los hábitos como la alimentación, como el ejercicio, determinadas actividades, medicación, tienen una vital importancia y pueden ser gestionados muy bien por los propios pacientes, lógicamente a través, como decían, de las asociaciones de pacientes y de sus médicos, tanto de atención primaria como de especializada. Y luego tenemos una página web, nuestra página www.fracturasporfragilidad.com, donde intentamos mostrar la situación que hay en España y a dónde queremos llegar, que no es ni más ni menos a que no sea, como antes decía el doctor Vergés, una causa imposible, que sea una causa posible. Exacto. Y donde todos los pacientes, como algunos que tengo yo ya esperándome en la sala de espera o la doctora, que no se sientan, porque esto pasa mucho en mujeres, además yo siempre incido mucho en ella, además en una etapa en la que la mujer está especialmente vulnerable, porque es en la edad de la menopausia. Entonces ya no podemos consentir que la mujer se sienta deprimida, sienta que tiene una enfermedad porque ya es mayor, que esa enfermedad no tiene solución y que tiene que vivir y convivir con ello y las consecuencias que ello traiga toda su vida sin tener ayuda, sin tener apoyo, sin tener diagnóstico y seguimiento. Eso no lo podemos consentir y creemos además que es fácil combatirlo con todos los agentes que estamos implicados. Doctora D'Aragón, incluidos nosotros, los periodistas, que hacéis una labor fundamental también como altavoz nuestro. Pocos programas, faltan programas de divulgación médico-sanitaria. Afortunadamente aquí lo podemos hacer todas las semanas. Le iba a preguntar, Carmen, ¿qué propuestas de mejora plantea la plataforma? Pues fundamentalmente una coordinación entre los distintos niveles asistenciales, como hemos dicho anteriormente, las unidades de coordinación de fracturas que ya existen, pero tienen que implementarse más, un código de fracturas por fragilidad, un registro, es importantísimo el registro, hay que saber de qué partimos, el número de personas que hay, qué evolución siguen, la adhesión que tienen a los tratamientos, que también hay que incentivarlo, y una guía de prácticas clínicas para poder hacer también campañas de sensibilización. Pero el conocimiento de lo que tenemos, de los diagnósticos existentes, de los tratamientos que se han implementado y el seguimiento en esos tratamientos, así como su evolución, es fundamental para que podamos hacer algo que realmente mejore la calidad de estas personas. Entre esas propuestas, como bien dice la autora de Aragón, coordinación entre niveles asistenciales, unidades de coordinación de fracturas. Doctora Cristina Carbonell, ¿en qué consiste esto exactamente? Bueno, ya nos lo han empezado a contar, ¿no? Realmente pioneros, el doctor Naranjo y la doctora Ojeda, que han hecho una gran labor en su centro, en su hospital, pero también de difusión de las ventajas de estas unidades de coordinación de fractura. O sea, antes decía, ¿no? Las unidades de fractura son estas unidades, es un modelo de atención donde justamente se pone al paciente en el centro, como decíamos ahora, y los demás tenemos que estar todos, ¿no? Para ayudar al paciente. Yo también creo que la toma de decisiones compartidas es vital para también tener el compromiso del paciente en que realmente entiende de qué va su patología, entiende la importancia del tratamiento y entiende la importancia de no abandonar el tratamiento. Pues como le decía, estas unidades de fractura lo que hacen es que en pocas visitas el paciente realmente sea evaluado correctamente y por tanto se decida si tiene que iniciar un tratamiento y un seguimiento y posteriormente la integración de atención primaria. Yo decía que en estas unidades se llaman de las 4 Is, porque lo que hacen es investigar qué es lo que está pasando, por qué ese paciente ha sufrido una fractura, identificarlo, investigarlo e iniciar el tratamiento. Y la última I es justamente la de integración del paciente con atención primaria. Usted lo decía, el paciente primero está en su casa, sufre, ¿no? Cuando vemos la trayectoria del paciente, el paciente está en su casa o está en la ciudad, está en el pueblo, está en la aldea, está en la, ¿no? Va a sufrir una fractura, va a pasar por el hospital si es una fractura de cadera o una fractura que requiera ingreso, si no, no, estará en urgencias, y volverá a su casa. Con lo cual, nosotros, atención primaria, tenemos que estar en la primera fase identificando los pacientes que tengan cualquier fractura por fragilidad antes de que tengan una fractura de cadera, porque la mayoría de los pacientes han sufrido previamente otra fractura, y los vamos a recibir cuando vuelvan del hospital. Con lo cual, porque el hospital no va a poder asumir
el seguimiento del volumen, de este volumen de pacientes. Por tanto, la integración necesaria de esta coordinación imprescindible entre atención primaria y atención especializada, atención hospitalaria, diría, porque primaria también somos especialistas, por tanto, atención primaria y atención hospitalaria o de otras, ¿no?, unidades, y esa integración perfecta para la coordinación para el bien del paciente. O sea, nuestro negocio va de esto, va del paciente, ¿no?, de tener realmente al paciente en el centro del sistema y que los demás, todos multidisciplinarios, contribuyamos a esa mejora del paciente. Se ha visto que las unidades de fractura hacen un mayor número, respecto a la práctica habitual, mayor número de densitometrías que inician mayor tratamiento, y es verdad que Naranjo está muy encima, pero tienen mejor cumplimiento terapéutico, con lo cual es un modelo a extenderse. De hecho, España es uno de los países de Europa, es el país de Europa que tiene en marcha más unidades. Pero también es importante, yo creo, tener buenas unidades. O sea, el resultado no solo depende de tener una unidad, sino de tener una unidad excelente como la que tiene el doctor Naranjo. Es decir, ¿no?, hay que poner una serie de ítems y de valoraciones, y que estas unidades realmente sean, bueno, las que realmente reduzcan la probabilidad de sufrir nuevas fracturas y reduzcan la mortalidad, porque las fracturas pues se acompañan de una mortalidad no despreciable, ¿no? Sobre todo una fractura de cadera superior al 20% al año, los pacientes no sobreviven. Con lo cual, para conseguir todos estos buenos objetivos hay que tener no solo unidades de fractura, sino buenas unidades de fractura y muy integradas y coordinadas con todo el sistema sanitario, ¿no? Estaba viendo cómo el señor Domínguez, el viceconsejero, asentía con la cabeza a lo que comentaba la doctora Carbonell. Conrado, ¿cómo están funcionando en su comunidad esas unidades de fracturas? Hombre, yo creo que lo ha dicho ya también la doctora Carbonell. Nosotros estamos muy contentos porque la visión en su momento del doctor Naranjo y de la doctora Ojeda nos abrió un camino además que sirve para que ellos sirvan de impulso al resto de centros hospitalarios, y se están empezando a implantar en todos los hospitales de Canarias. Además, como ya digo, no con una coordinación, con una integración en la atención de la propia atención primaria, de otras categorías, y estamos intentando incluso que, como también bien decía, no solo es tenerla, la estamos intentando certificar, que eso también tiene su complejo, y eso al final es una apuesta decidida que el Servicio Canario de Salud ya empezó, y que lo que queremos es terminar porque todos los hospitales universitarios de referencia tengan una unidad de fractura tal como se está haciendo en este caso, o como innovó y fue el primero en el Hospital Doctor Negrín, ¿no? Y es una tarea en la que están los profesionales y en la que está el servicio. Hemos tenido hace poco un encuentro, además, con ellos para un poco ver también sus necesidades, y estamos trabajando conjuntamente para que pueda ser así, se pueda mejorar la atención, porque es que es la única manera, lo ha dicho la doctora, ¿no? Reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida, intentar evitar que se produzcan esas fracturas, sobre todo las de cadera, porque siempre van asociadas a un episodio anterior, y hay que tener todas las antenas puestas, las alertas puestas, y eso es con recursos. Es decir, no nos queda otra, hay que poner recursos, hay que poner profesionales para poder que esas unidades sean de verdad de referencia, ¿no? Y poner en valor la osteoporosis, yo sigo en ello. Doctora de Aragón, por otro lado, ¿qué son las guías de práctica clínica? ¿En qué consisten? Pues las guías de práctica clínica son fundamentalmente unas guías en las que se habla, como comentaba yo, de lo importante que es llevar una serie de hábitos de vida saludables, como decía, el ejercicio, la alimentación, el tener sus revisiones periódicas, el tratamiento que le ponga o el médico de atención primaria o el especialista correspondiente. Y luego lo fundamental, volvemos otra vez a lo fundamental, tener conocimiento de lo que ocurre, no solamente coordinado a nivel nacional. O sea, tenemos que saber también y comparar entre los distintos hospitales cómo se está funcionando, como decía la doctora Carbonell y como decía el viceconsejero, las unidades de fracturas por fragilidad son importantísimas, pero hay que saber qué resultados tienen, hay que hacer comparaciones de un hospital al otro, y con eso llegaremos al objetivo que nos mueve, ¿no?, a todos nosotros los que estamos aquí. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí sabemos que es lamentable que solamente
menos de un 50% de las mujeres y de los hombres a partir de los 50 años estén diagnosticados, que no haya adherencia al tratamiento una vez diagnosticados, que no haya un seguimiento de estos pacientes, y a través de estas guías asistenciales intentamos que todo esto sea factible para poder llegar a una evidencia científica clara y poder hacer una comparativa para luchar contra esta enfermedad que, como decimos, es peculiar, es desconocida, todo el mundo habla de ella, pero todo el mundo nos dice, pues se ha caído mi madre y no sabemos si se ha roto la cadera porque se ha caído o no se ha roto y después se ha caído. O sea, es algo que sí, como decía antes Cristina Carbonell, muy metidos todo en la cabeza, pero quizá no lo gestionamos lo suficientemente bien. Y en eso las guías ayudarán mucho. Y yo solamente decir que lamentablemente me tengo ya que ausentar, me encantaría quedarme hasta el final de la entrevista con el resto de tertulianos, pero me demandan ya de forma... Y en este... Doctora, los pacientes es lo primero. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Tan magnífica y muchas gracias a todos por el trabajo realizado. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente estamos ya en la parte final del programa y me gustaría que el doctor Vergés pues hiciera algún comentario o algunos comentarios sobre todo lo que se ha comentado, lo que se ha dicho, que me parece muy interesante, que puede ser un antes y un después en el tratamiento y sobre todo en la prevención temprana, en el diagnóstico temprano de la osteoporosis. Sí, bueno, yo la verdad es que es un lujo tener a los tres ponentes que hemos tenido aquí, las doctoras y el doctor, el viceconsejero. Viceconsejero, o sea, realmente muchas gracias, ¿no? Yo creo que tenemos, como decimos los médicos, el diagnóstico claro. Sí. Y aparte me alegro mucho porque nosotros en la Fundación, en la UAFI y en ACOSAR, pues claro, estamos viendo que España nos estamos convirtiendo probablemente en el geriátrico de Europa, y lo digo en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo. En estos momentos somos el país más envejecido de Europa, después de Japón. O sea, somos el segundo país más envejecido. Y claro, la osteoporosis es una enfermedad pues, que en fin, va en esta línea, ¿no? Por lo tanto, el que realmente tengamos estas actitudes y esta forma de ver las cosas me parece estupendo, porque esta cronicidad y la osteoporosis es muy importante, ¿no? Además, España, y esto le pasará en Canarias, y seguro que el viceconsejero nos lo puede decir. Claro, viene mucha gente a jubilarse aquí a España. O sea, España viene gente a jubilarse, alemanes, nórdicos, ingleses, ¿no? Que se van a Canarias, o se van a Cádiz, o se van a Málaga, o se van a la Costa Brava, o se van a Baleares, a Menorca, en fin. Somos la Florida de Europa. Claro, entonces esto es muy importante, porque quiere decir que las necesidades de artrosis, de osteoporosis, de sarcopenia, de fragilidad son muy importantes. Yo, así, a modo de resumen, un poco, pues bueno, yo creo que la doctora de Aragón y la doctora Carbonell lo han explicado muy bien, y el propio viceconsejero, ¿no? Bueno, aquí hay como un decálogo, ¿no? Que diríamos, pues bueno, yo lo que he tomado es incluir y priorizar a las fracturas por fragilidad en las estrategias y planes de salud, tanto en el ámbito nacional como autonómico, que ya se está haciendo, ¿no? Promover programas de prevención de caídas y fracturas durante la vejez. Aquí yo creo que nosotros desde ACOSAR, como pacientes y como experiencia, podemos ayudar muchísimo a que esto llegue, que el propio paciente pues ayude, que el paciente esté en el centro y que realmente pues pueda, dijéramos, ayudar a explicar. Y de hecho, nosotros tanto en la web de UAFI como de ACOSAR estamos poniendo estos centros para que los pacientes puedan acudir a ellos, pasando por primaria. Implementar estas guías de práctica clínica, bueno, pues que esto ya se está haciendo, estupendo. Desarrollar una investigación científica sólida, creo que es muy importante, no olvidar la I+D, cualquier enfermedad tiene esta fundamental. Potenciar la creación de registros y auditorías integrales de fracturas, que esto también se está en línea. Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, que esto lo vimos en la encuesta, como os comentaba, tanto a nivel de primaria y a nivel de especialidad. Yo creo que aquí es muy importante para seguir estas fracturas que ha habido y que no realmente la paciente no vuelva a tener otra fractura. El séptimo sería incrementar el número de unidades de coordinación de fracturas, lo que decimos estas FLS, que garanticen esta atención integral y multidisciplinar, si es posible desde un punto de vista económico. Impulsar el papel determinante del médico, creo que el médico de atención primaria, como ha comentado muy bien la doctora Carbonell y la doctora de Aragón, es fundamental. Al final el paciente va a primaria, es lo que hace primero, por lo tanto primaria está capacitado perfectamente para poder llevar, y si en un caso determinado pues tiene que apoyar por un especialista, pues endocrino, ginecólogo o reumatólogo, pues estupendo.
Por tanto, yo creo que es importante. Y nosotros, yo diría 2 puntos más, que aquí es donde participamos los pacientes, además de las escuelas, dijéramos, de pacientes, pues sería aumentar este asesoramiento y educación del paciente, ¿no? Yo creo que aquí, en estos próximos años, el paciente puede mejorar la calidad de vida, ¿me entiendes? Mucho, y además ahorrar coste al sistema sanitario. Lo digo de verdad, ¿eh? Nosotros tenemos el programa ARTO 360, que no lo hemos sacado, que realmente simplemente con una buena información al paciente y con medidas y que pacientes participen en ayudar a otra gente, podemos ahorrar en torno a los 100 millones de euros al año. Estos son datos que tenemos nosotros en OAFI y en ACOSAT, que en algunos países, dentro de los países nórdicos, están utilizando nuestros programas, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante también, por último, elaborar campañas, tanto en el ámbito nacional, autonómico, de concienciación y sensibilización de la enfermedad, porque yo pienso que todavía hay muchos pacientes que tienen incluso fracturas y no están bien diagnosticadas, o sea que estamos delante, dijéramos, de una enfermedad probablemente que va a ir a más, porque el envejecimiento está claro y tenemos que tratar, y eso serían un poco las conclusiones, pero bueno, muy contento por los ponentes que hemos tenido y por tener claro el diagnóstico de este tema, ¿no? Sí, seguro que sí, y la bienvenida a esa plataforma de la prevención de fracturas. Doctora Carbonell, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Don Conrado Domínguez, viceconsejero del Servicio Canario de Salud, muchísimas gracias por haber dado también desde su punto de vista pues la importancia de estas plataformas y el diagnóstico precoz. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, porque también es importante la visibilización de las fracturas, de la osteoporosis, de la fragilidad, porque a veces no lo tenemos, estamos más en otro tipo de patologías que ni siquiera voy a nombrar, ¿no? Sí, sí. Y no estamos en esto, y esto genera una mortalidad muy grande, una morbilidad muy grande, y sobre todo tiene un impacto social en la sociedad civil en general importante, y es muy importante que en programas como este, que la asociación o la plataforma no desfallezcan en los empeños de hacerlo visible y de dar información. Yo creo que es vital, sobre todo también para los propios gestores, ¿no? Ya saben que aquí siempre tendrán un micrófono y una cámara a su entera disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, viceconsejero. Bueno, doctor Vergés, yo creo que abrimos otro camino importante. Fíjese, la artrosis, la osteoporosis. ¿Por qué será que usted es el presidente y CEO de ambas asociaciones de pacientes? Porque será casualidad, pero me llama mucho la atención, igual que cuando la artrosis, aquí 2 doctoras de atención primaria, un viceconsejero de salud de la comunidad autónoma, en este caso de Canarias, que hablen de la importancia, que hablen de la gravedad y que hablen de lo desconocida que es la osteoporosis. Sí. Y a mí me parece que estamos casi hablando de lo mismo con la artrosis. Sí, yo creo que la artrosis te diría casi que es peor, ¿eh? Es bueno, probablemente, ¿no? Porque hay más personas, evidentemente, y hay más comorbilidades. Sí. Pero bueno, lo que acaba de decir ahora, nos acaba de rematar Conrado, ¿no? Es que una fractura a una edad determinada... Hombre, puede ser, dijéramos, el principio del final. El principio del final, por lo tanto... Lamentablemente, los médicos lo ven, pues no sé si a diario, pero muy a menudo, ¿no? Sí, no, yo creo que, fíjate lo que quería decir, ¿no? Y siempre lo digo, que es muy importante invertir en oncología, en cardiovascular, por supuesto, claro, ¿no? Pero en aparato locomotor, ¿me entiendes? En la artrosis, en la osteoporosis, en la sarcopenia, en la debilidad. Entonces yo creo que es muy importante este tema. Y bueno, me han encantado las 2 doctoras, ¿me entiendes? Que lo han hecho muy bien, la doctora Carbonell, la doctora de Aragón, y por supuesto también el doctor Conrado Domínguez, ¿no? Ahora estamos viendo las becas García Bragado o a Fiker Pharma, ahora hablaremos de las becas, pero yo pensaba, hablaremos el jueves sobre todo de las becas, yo estaba pensando también en las ortopedias, doctor Vergés. Hay gente que necesita un bastón o necesita un taca-taca para apoyarse, para apoyarse, para no caer en la calle, y que porque no es ergonómico, porque no es bonito, porque no sé, dirán, es que se pensarán que ya soy mayor. Bueno, pues ya, ya somos mayores, ¿no? Sí, bueno, hay muchos temas para comentar, pero... Es decir, que es un tema importante. Muy importante. Mira, yo la consulta solidaria que hacemos los lunes y los jueves en Madrid, muchas veces a pacientes con artrosis y con osteoporosis les digo que se ponen un bastón.
Entonces, claro, yo sé que a las mujeres, por ejemplo, pues son coquetas, no les gusta llevar un bastón, ¿no? Pero es que es muy importante para evitar caídas. Pero no les gustará, ¿me entiendes? Menos les gustará una fractura posterior. Y después hay otras áreas que tampoco hemos tocado hoy, pero que tenemos tocando desde la Fundación y desde ACOSAR, que es el tema del espacio. Es decir, el 4% de fracturas osteoporosis se produce en el cuarto de baño. Entonces, claro, tenemos que hacer cuartos de baños que realmente pues sean ergonómicos, ¿no? Quiere decir que la gente no se caiga y tenga las fracturas. Que tienen fracturas en los cuartos de baño, pero no tienen agarraderos, porque tienen dijéramos, bañeras en lugar de tener ducha, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas a hacer aquí. La bañera tendría que ser como la máquina de escribir. Sí, exactamente. O sea, una cosa del pasado. Del pasado, no... Hombre, a quien no le gusta un buen baño en algún... Pero una persona joven, estupendo. Pero una persona... ¿Cuántos baños se dan ustedes al año? Una persona mayor es desaconsejable hoy en día. Claro que sí. Seguiremos hablando de este tema. Seguiremos. Yo creo que ha sido un programa muy bonito, que además, teniendo las dos doctoras que hemos tenido y después el viceconsejero, es muy importante que las autoridades sanitarias pues vengan a nuestro programa, ¿no? Ahora vamos a volver a la artrosis y vamos a volver con una de las comorbilidades importantes, la diabetes. Pero antes les hablo de Kern Pharma. Saben que Kern Pharma es un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una vida sin dolor. Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Kern Pharma, expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. También tenemos a Finisher, que son complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. En definitiva, una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Bueno, pues continuamos aquí en OAFI Radio y vamos a conectar con José Luis Vaquero, nuestro querido José Luis Vaquero, RSC de OAFI, también de ACOSAR. José Luis, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con vosotros. Igualmente, José Luis. Ya supongo que has seguido la charla sobre la osteoporosis. Ahora vamos a centrarnos en el tema de la artrosis, y la diabetes. Y la diabetes, porque vamos a saludar al señor García, José Manuel García, que es presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Personas con Diabetes y miembro de la Comisión de Discriminación Laboral, atención al dato, discriminación laboral, de FEDE sobre la modificación de los cuadros de exclusión médica a los accesos laborales públicos y lo que esto supone. Concretamente, estos cuadros discriminaban a pacientes con diabetes, pero ya son igualitarios y se han hecho públicos. Señor García, José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, muchas gracias. Oiga, yo leo esto en el año 2022 y me quedo pues frío, y no por el aire acondicionado del estudio. Es triste, pero bueno, ha habido cambios. ¿Qué supone este cambio, José Manuel? Pues supone que, por ejemplo, hasta esta convocatoria de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿sí? La gente no podía presentarse teniendo diabetes. Por el hecho simple de ser diabético. Sí, no había una especificación de decir, pues tienes un mal control de tu enfermedad. No, a eso no se llegaba. Se llegaba con que si tenías diabetes ya no te podías presentar. Claro, lo dices muy bien, José Manuel. Una persona diabética bien controlada es una persona que puede tener una calidad de vida fantástica, y una vida absolutamente normal. Totalmente. Eso ya era un tipo de exclusión. ¿Y desde cuándo el cambio? ¿Cuántas convocatorias de empleo público después han conseguido hacer este cambio? Pues de momento los problemas que teníamos los teníamos con Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio de Defensa, y parece ser que ahora con la Guardia Civil se acaba de solucionar porque sale la convocatoria y se refiere a una ley que se sacó en el 2018 que hasta ahora eran reacios a cumplirla, no sabemos por qué, y parece ser que el Ministerio de Defensa también parece ser que la va a cumplir la orden, y entonces que parece ser que también vamos a eliminar la discriminación para la entrada de defensa.
Pero insisto, ¿había alguna justificación en la normativa anterior para decir usted? Sí, la justificación es que seguían las tablas de exclusión de hace 25 años o 30 años, cuando no había ni las medicaciones que hay hoy en día, ni la tecnología, ni la preparación de la gente. Porque al final, es lo que hablamos siempre, si hay una buena educación diabetológica, pues la gente tiene un buen control sobre su enfermedad. Pasaría, me imagino, que igual cuando hace 35 años o 30 años alguien tenía 14 o 15 dioptrías y no podría entrar. ¿Qué pasó? Se eliminó porque se ve que porque tengas 14 dioptrías o 12, o te puedes operar, o puedes llevar unas gafas, o puedes llevar una vida normal. Yo no sé, yo hace 39 años que hago programas de medicina, fíjate, o sea, más que esa normativa. Y siempre he oído decir que por cada persona con diabetes diagnosticada hay una que no lo está. Yo no sé si ese 50%, espero que haya cambiado a bien durante todos estos años. Digo esto, José Luis, porque, señor Vaquero, querido compañero, porque habrán personas que no saben que son diabéticas y se presentan a estas oposiciones, ¿no? Bueno, sin duda hay mucha población que es diabética y no es consciente de ello todavía. Lo que pasa es que, claro, es una diabetes que no está diagnosticada todavía. Si se le mostrara al médico, pues probablemente sí que pudiera diagnosticarla, ¿no? Pero sí que efectivamente se considera que al menos una tercera parte de determinadas personas pueden tener diabetes y no ser consciente de ello, ¿no? Esto yo creo que José Manuel también seguro que nos puede dar mejor respuesta. ¿José Manuel? Sí, mucho. Aparte, no solo eso, que también había un problema, que era que alguien podía debutar estando en la fase ya o sea, entrar como que no tenía diabetes y al cabo de 6 meses, 5 meses, 4 meses, 1 año, debutar con diabetes y era expulsado. Es que no cabía la lógica. Porque es que el problema era siempre las tablas de exclusión médica, que no se habían, nadie se había preocupado de actualizarlas, ni de revisarlas, ni de ver cómo había avanzado tanto la medicación como la tecnología que lo conlleva. Y entonces, pues eso, es verdad que mucha gente no lo sabía, llegaba allí y tenía algún tipo de diabetes que no era la típica tipo 1 o la típica tipo 2, que era una LADA, una MODI o alguna diferente, y se encontraba con que era una persona totalmente preparada, preparadísima, porque si no, ya no iría, y que llegaba allí y le decía, no, tú para tu casa. Doctor Vergés. Bueno, sí, es increíble. Año 2022. Sí. Se nos hiela un poco el corazón. Por descontado. Bueno, yo también quisiera, primero saludar a José Manuel García, muy contento de que estés aquí en el programa, y después también a José Luis Vaquero, de mi equipo, ¿no? O sea, doctor Vaquero. Doctor Vaquero, ¿vale? Mirar, yo el tema de la diabetes es un tema muy importante, tanto la 1 que es, como la tipo 2. Siempre he pensado que en cualquier enfermedad el conocimiento del paciente es fundamental, pero si hay alguna donde realmente es muy importante es en los pacientes diabéticos, sobre todo cuando son diabéticos juveniles, ¿no? Sí. Porque crea una alarma con los padres muy importante, ¿no? Cuando se diagnostica una niña o un niño de diabetes tipo 1, pues quieras o no, crea una alarma, y por eso es tan importante el papel de las asociaciones, ¿no? De tranquilizar, de que puedan realmente hacer su vida normal, de explicarles cómo se tienen que pinchar cuando son diabetes tipo 1, de que se asocien para las actividades que se hacen, qué tipo de actividad física. Y en las tipo 2 exactamente igual, quiero decir, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿no? Que es la artrosis, ¿no? Claro, la diabetes es muy importante, porque es una comorbilidad, dijéramos, que se tiene. ¿Por qué? Porque hay un nexo común que es la obesidad, ¿no? La obesidad favorece muchas enfermedades, ¿no? Y fundamentalmente la diabetes. La diabetes tipo 2 está muy favorecido en medida por la obesidad, y otros factores, pero la obesidad es un papel claro. Una persona que se adelgaza mejora de su diabetes tipo 2, incluso algunas veces llegan hasta no necesitar de tratamiento. Fíjate, es importante este tema, ¿no? Cuando reducen el peso, pues a veces no tienen por qué tomarse ninguna medicación, porque realmente se controlan, ¿no? Fíjate si es importante este tema, ¿no? Y lógicamente para la artrosis exactamente igual, porque claro, tener obesidad y tener diabetes pues se va complicando, ¿no? Esta artrosis, este dolor hace que la persona no ande, al no andar coge peso, al coger peso hace una diabetes tipo 2 y todo ese tema cardiovascular, o sea que es en fin, un tema que realmente desde la Fundación estamos muy interesados en ir trabajando en este tema y colaborar, y sobre todo informar.
Ahora seguimos hablando y profundizando en la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. José Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Cuídate mucho. Doctor Vaquero, sigues con nosotros, porque tenemos ahora a Jorge Hinojosa. Seguimos hablando de la diabetes. Jorge Hinojosa es de la gerencia de la Asociación de Diabetes de Madrid. Me dicen también que Pilar Martínez, que es la presidenta, le hubiera encantado estar con nosotros, no le ha sido posible. Pilar, un beso, un saludo, un abrazo. En cualquier otro momento estaremos juntos, pero hoy tenemos a don Jorge Hinojosa. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Jorge, para situarnos un poquito, lo que hablaba ahora también el doctor Vergés, ¿cuál es el perfil de paciente con diabetes 2 y del paciente con diabetes 1? Bueno, esto de los perfiles hay un poco... Esto es como cuando se dice que hay unos que tienen la diabetes buena y otros la diabetes mala. No existe esa tal diferenciación entre diabetes buena y diabetes mala. Estamos hablando de una enfermedad metabólica y que lo que tenemos que tener muy claro es en la forma en las que aparece. Generalmente es verdad que la diabetes tipo 1 se tiene muy asociada a la población, digamos, adolescente infantil, pero no necesariamente quedan fuera del ámbito de la diabetes tipo 1 personas de más edad. Y de hecho están apareciendo personas adultas donde con 25 o 30 años pues se le diagnostica la enfermedad de diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 está más asociada, es verdad, a la evolución de la persona y con la edad, por lo que se comentaba antes por el doctor Vergés, porque los hábitos de vida son fundamentales en la predisposición a tener diabetes, o dicho de otra manera, si uno entra en la dinámica de obesidad, la falta de ejercicio físico y además se le añade que es una enfermedad, por tanto te puede venir en cualquier momento, el diabetes tipo 2 parece que lo tenemos asociado a los mayores, pero es por esto que estamos hablando, porque la evolución de las personas tiende a degenerarse con mayor importancia con el paso del tiempo. Por tanto, diabetes tipo 1 hay mayoría, es verdad, en las edades tempranas, es un problema de nacimiento y por tanto se diagnostica antes, pero la diabetes tipo 2, pero no está al margen nadie de la diabetes tipo 1 y 2, aunque los mayores sean los mayores, entre comillas, afectados por diabetes tipo 2, tampoco hay que descartar en edades tempranas algún tipo de diabetes. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de una anomalía en la generación de insulina y por tanto lo que tenemos es un problema metabólico. Y aquí es donde yo creo que hay que convenir. En cualquier caso y en cualquiera de los tipos, evidentemente en el tipo 1 la ausencia absoluta de insulina te obliga a lo que llamamos insulinización desde el principio, pero que en el tipo 2, el que empieza primero diciendo yo que me tomo una pastilla y con esto es bastante, que no está alejado ni muchísimo menos de acabar insulinizado. Por tanto, las alertas son las mismas en realidad en cualquier franja de edad. Un sistema metabólico que se descompensa, como decía el doctor Vergés, la obesidad es un factor de riesgo importante y la artrosis es un factor de riesgo importante de la obesidad, porque no se mueve la gente, es decir, hay que moverse, aunque le duele, es que me duele, es igual, muévase. Y porque se produce, Ricardo, un ablandamiento de los huesos. Es decir, que hay también otra circunstancia que al ablandarse los huesos, lógicamente las enfermedades de este tipo que estáis comentando vosotros, pues encuentran, digamos, es una expresión más coloquial, caldo de cultivo para su desarrollo. Por tanto, obesidad, diabetes y la falta de hábitos saludables es digamos, la radiografía perfecta para padecer las enfermedades. No solamente esta, la diabetes tiene otras muchas comorbilidades y esta mañana estaba repasando algunas de ellas y digo, madre mía, si la comorbilidad de la diabetes prácticamente está con todas las enfermedades, hablamos cardiovasculares, bucales, renales, sistema nervioso, dolor periférico, traumatológico, amputaciones, yo digo, ¡buf! Por tanto, la diabetes es la nueva pandemia de este siglo. Por darte un dato, solamente en Madrid 1 millón de personas cree la Consejería de Sanidad que pueden padecer diabetes, diagnosticados no. Estamos hablando de población expuesta a la diabetes y estamos hablando de una enfermedad con una prevalencia altísima, por no decir la de mayor prevalencia en los próximos 10 años. Fijaros, si me permitís que dé una cifra, fijaros que lo que es la incidencia de la diabetes está duplicada entre los pacientes con artrosis, ¿no? Y de hecho, pues la diabetes tipo 2
se da en el 22%, poco más o menos, en cerca de una cuarta parte. O sea, casi 1 de cada 4 pacientes con artrosis tiene diabetes. 1 de cada 4. Sí. Esto es una prevalencia muy alta, ¿no? Es verdad, como comentabais, que mucho se debe a esas circunstancias que se dan comunes, ¿no? Como la obesidad, la falta de ejercicio y demás, ¿no? Pues nos hemos de ir, pero seguiremos hablando de la diabetes, que es un tema muy interesante. José Luis, muchísimas gracias. Señor Hinojosa, Jorge, un abrazo. Gracias también. Un abrazo enorme. Cuídese, gracias a vosotros. Cuídese mucho. Nos queda un minutito, ¿verdad, Aleix? Nos queda un minutito para recordarles Senior Juris. Ya saben, nuestro despacho jurídico situado en la calle Rocafort 65 de Barcelona, muy cerquita de la Plaza de España. Son abogados expertos en mayores. Cualquier duda, cualquier problema de herencias, compraventa, problemas con recibos abusivos, testamentos, hay que avalar, no hay que avalar, olvídese del problema. Llame usted a Alfons Catena, a todo su equipo, a ese teléfono 93-731-3122 y délo por resuelto. 93-731-3122. También tiene delegaciones en Sabadell y en Tarrasa, convenios con todas las comunidades autónomas. Senior Juris, más de 20 años de experiencia. Olvídese de los problemas que siempre los temas legales plantean, olvídese de ese estrés, de esa ansiedad. Alfons Catena y su equipo se lo resuelven. 937313122. Doctor Vergés, un placer, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Ricardo, y bueno, ha sido un muy buen programa. Espero que sí, los invitados han sido fantásticos. Necesitaríamos 10 minutos más, un cuarto de hora, media hora más, ¿eh? Siempre. Gracias, Cristina, gracias, Aleix. Les habló Ricardo Aparicio. El jueves con las becas de Chuso García Bragado, de OAFI y KER, aquí volvemos. Gracias, cuídense, buenas noches.